habéis equivocado. Bla, 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 bla. Llueve sobre mojado. Bla, 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 bla. Oh, la última guerra fue con mando a distancia. El dormitorio era un vagón de soldados. Por más que llueva y valga la redundancia, llueve sobre mojado. Saludo muy afectuoso de La Gotera a todos y a todas que nos están viendo en este momento bajo la transmisión de TVO Canal 88. Bueno, pues La Gotera, como ya sabemos, pues es un programa de humor político que, bueno, lo realizamos no solamente tratando y criticando elementos políticos y sociales que acontecen en esta región de Orizaba, Córdoba, Coscomatepec, sino también nos vamos hacia los temas estatales, nacionales y hasta internacionales. Dependiendo del impacto que estemos recibiendo, pues bueno, hacemos esos comentarios y siempre La Gotera, bueno, buscando estar en el comentario actual de las noticias que más han apasionado o apasionan a la región de Veracruz. Tenemos para este programa pues este tema que no ha pasado desapercibido, que es el tema de los toros, el tema de las corridas de toros, y es un asunto sumamente delicado porque bueno, pues actualmente ha generado un debate a tal grado que bueno, que las opiniones públicas de alguna manera contribuyeron a que alguna iniciativa de ley para proteger las corridas de toros no se haya dado paso y pie como se pensaba a través de las últimas noticias que hemos tenido. Recibo con mucho afecto y entusiasmo a mi querido amigo Héctor Ortega Castillo, comunicador, maestro de muchas cosas, maestro de varias... De algunas cosas. Ocultas también algunas cosas. Bastante esotéricas, por cierto. Bastante esotéricas. Y el tema de los toros también tiene elementos esotéricos. Pero antes de que veamos este asunto de lo que vamos a conversar, tendremos un preámbulo para poder saber cuál es la línea editorial de La Gotera en cuestión a este tema de los toros, que ha sido muy controversial. Algunos están a favor, otros y muchos más en contra. Pero vamos a ver cuál es nuestra postura editorial. A cargo de Marcela Jiménez escucharemos nuestro preámbulo para La Gotera, con un poquito de imágenes y vamos a poner un pasodoble para animar este asunto. Estas son algunas de las imágenes que tenemos de lo que fue el acontecimiento de la posible y ya no lograda ley o iniciativa para poder proteger las corridas de toros, sobre todo en Jico, que como precisión introductoria, hay una diputada de poca estancia porque fue suplente y que en su suplencia aprovechó para poder proponer esta protección hacia esta fiesta de los toros, la cual tiene que ver con una tradición muy jiqueña y que pues en Jico pues las corridas de toros y una actividad que se hace con los toros es muy tradicional. De tal manera que esta diputada Carolina Galván, quien estuvo de suplente, bueno, aprovechó esa suplencia para proponer esta iniciativa de protección. La sociedad en general hizo un esfuerzo para poder evitar que esta iniciativa progresara y bueno, con el apoyo de los propios priistas, bueno, se hizo una objeción hacia esta iniciativa y la iniciativa no progresó. Y bueno, ¿quiénes ganaron? Bueno, ganaron los toros, ganaron los animalistas y terminando esta intervención de la diputada, ella
pues ya no continuó siendo diputada porque era suplente y quien estaba a cargo de la titularidad de esa diputación regresó después de haber ganado la elección en Coatepec. Pues ya es candidato, ya es presidente electo y bueno, no conforme con eso, regresó este diputado a la tribuna de la Cámara de Diputados en Jalapa y la diputada momentánea pues perdió este momento. Podemos decir que ganaron los toros de forma parcial, porque finalmente la iniciativa fue congelada únicamente, ¿no? Todavía no está del todo abrogada, no está del todo anulada esta iniciativa de ley. Habría que esperar a que el próximo Congreso la vuelva a sacar para ya sacarla del congelador o definitivamente desecharla. Bien, pues vamos a nuestro preámbulo en La Gotera. Vamos a escuchar a Marcela Jiménez, que nos va a hablar sobre nuestra postura editorial en La Gotera. Escuchamos con un paso doble para animar. Las corridas de toros como patrimonio cultural. Las corridas de toros son una tradición venida de México, de España. En las... Quisiéramos comentar antes de que continuemos escuchando este preámbulo, cómo hay dos situaciones curiosas. El caso de esa diputada en Jalapa, que aprovecha esta suplencia para hacer una iniciativa que no proteja a los toros, bueno, protege pues los intereses que tienen las corridas de toros, y al mismo tiempo en Córdoba una de las últimas regidurías es desocupada y queda su suplente, y su suplente es la maestra Mari Carmen García Elías, y Mari Carmen en Córdoba en su corta estancia también como regidora propone un reglamento para la protección de animales en Córdoba. Entonces, bueno, estas dos personas que en algo tienen un parecido físico, eso lo podemos notar físicamente, pero en cuestión a sus pensamientos son muy distintos. Y también sus extracciones partidistas, aunque bueno, eso lo podríamos discutir de otra manera, pero bueno, tan siquiera las participaciones en una regiduría de Mari Carmen García Elías y la participación como regidora, como diputada suplente de Carolina Galván, pues son distintísimas, una apoyando a los animales y otra pues apoyando otros intereses que no precisamente es la de los animales, los toros, como lo podemos ver en estas noticias que estamos viendo. ¿Qué hacemos? Hablamos sobre esta línea editorial La Gotera y continuamos. Las corridas de toros son una tradición venida a México. Bien. Las corridas de toros son una tradición venida de México, de España en la época colonial, que al mismo derivó de tradiciones similares romanas. En la antigua Roma, hace 2000 años, espectáculos en coliseos eran frecuentes, donde la gente veía luchar a muerte a hombres contra hombres u hombres contra animales. Estas tradiciones pasaron a España en el dominio romano y los españoles lo estilizaron en corridas de toros. De ahí pasaron a México. Nadie puede negar que una corrida de toros es un acto deportivo, donde un torero luce sus dotes atléticos. También una corrida de toros es un acto artístico, donde el mismo torero luce movimientos finos, estéticos, portando hermosos vestidos. Y también nadie puede negar que una corrida de toros es un acto de violencia hacia un animal, al cual se le tortura hasta matarlo o indultarlo. Pensamos que las iniciativas que pretenden mantener eventos culturales deben ser apoyadas, pero jamás si éstas conllevan algún acto de violencia, que era natural en las sociedades medievales o premodernas. El pensamiento humano posmoderno está ligado al humanismo y al animalismo. Partiendo de la idea de la reproducción de violencia, no es el camino que la sociedad requiera, y menos en México, donde las políticas públicas y los medios masivos lo han fomentado. Para La Gotera, Marcela Jiménez.
Intenso el asunto de las corridas de toros, ¿verdad, mi querido Héctor? Pues yo difiero un poco con la línea editorial porque aquí lo manejas como un deporte. Un Y en deporte. realidad, bueno, yo difiero en ese sentido porque un deporte, según la Real Academia Española, es una actividad física ejercida como juego o competición cuya práctica supone entrenamiento y sujeción a normas. Y aquí estaríamos hablando de que el deporte es una actividad que se ejecuta entre dos competidores en igualdad de condiciones y muchas veces los toros no están en igualdad de condiciones. Muchas veces a los toros sabemos, algunos, incluso los villamelones como nosotros, que no somos muy afectos a ir a las corridas de toros, que me disculpe don Luis Gutiérrez Príncipe, pero creo que nunca he ido a A ver una corrida ya. a ver una corrida ahí en la Plaza de Toros La Concordia, que no es solamente una plaza de toros, es un centro de espectáculos. Claro que sí, hasta cosas religiosas se hacen ahí en el Centro de Espectáculo de la Concordia. Y bueno, un tache para la línea editorial. Entonces la corrida de toros no llega a ser ni asunto deportivo, pues ya puntos más para los toros, los animalistas que están en contra de esas corridas. Realmente parecería entonces que debería haber un proceso evolutivo en estos acontecimientos de los toros, donde, bueno, pues digo, haya corrida de toros sin toros, sería a lo mejor lo más ideal para los animalistas, pero probablemente otras formas de diversión donde a lo mejor nada más salieran los toreros a lucir como unas pasarelas de modas. No sé, algo va a pasar y finalmente la cultura es un proceso que entra en su propia discusión hacia sí mismo y en esa misma autodiscusión que llega a tener la cultura pues va a fragmentándose. Seguramente a lo mejor dentro de 100 años veremos museos del torero, toreo donde se van a estar viendo todos los elementos que pasaron y que ocurrieron. O que regresáramos a las corridas de toros como se hacía en la antigua Creta. En la antigüedad, los cretenses tenían en mucha estima al toro. De hecho, el famoso Minotauro es proveniente de la cultura cretense. Ahí venía el toro, era un toro blanco, que era un obsequio del dios Poseidón, que se lo daban al pueblo cretense, que es una isla, la isla de Creta. Así que la costumbre de los toros es una costumbre mediterránea. Y ahí en esas, digamos que corridas, no eran corridas, tenían un motivo religioso, pero ahí soltaban al toro en una arena, en un redondel, donde mancebos y doncellas, como podemos ir a los jóvenes vírgenes, que sería difícil encontrar ahora, toreaban, pero hacían unos pases gimnásticos, no sacrificaban al toro, no utilizaban espadas ni ningún arma, simplemente dejaban que viniera el toro hacia ellos y lo brincaba. Vale, pues todas esas situaciones han estado a lo largo de la vida de los toros, desde los coliseos hasta actualmente las manifestaciones afuera del Palacio Legislativo, donde no se permite o quiere la comunidad animalista no tener este tipo de actividades taurinas. Bueno, veremos en qué termina eso, en qué evoluciona esto. Ya varias ciudades como Barcelona, Barcelona están prohibidas corridas de toros, es España, no es lo más español Barcelona, obviamente, es lo más catalán Barcelona, pero bueno, ya han habido estos cambios en lo que es la identidad de la cultura. Pero bueno, como estamos en esto de los cambios, vamos a hacer un cambio en este momento, vamos a ir para un corte comercial y regresamos, estamos en La Gotera, Héctor Ortega, Ramón Rocha. Órale pues. La última guerra fue con mando a distancia. El dormitorio era un vagón de soldados. Por más que llueva y valga la redundancia, llueve sobre